maestra Priscila Vera. Ella es exdiputada, pero también es consejera nacional y coordinadora de proyectos del Partido Acción Nacional. Priscila, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Ya el año pasado, cuando se anunció para 2025 esta licencia permanente, se habló mucho de la movilidad segura. Ahora se extiende un año más. ¿Qué podemos ver detrás de este anuncio? Detrás de este anuncio vemos solamente una política recaudatoria. Si realmente quisieran garantizarnos la seguridad a los peatones y a los ciclistas, no estarían regalando licencias. Lo que está haciendo Clara Brugada es literal regalar una licencia a alguien que no le garantiza, primero, que conoce el reglamento de tránsito y segundo, que sabe conducir un vehículo. Un automóvil en promedio mínimo pesa media tonelada. Imagínate una persona, o nos podríamos imaginar si a una persona le darían la oportunidad de conducir media tonelada sin haber acreditado que puede hacerlo. Eso es lo que está haciendo Clara Brugada. Y ella presume que con ese dinero lo que va a hacer es invertir en cruces seguros, que va a invertir en transporte público y que con esto va a garantizar la movilidad. Hay que recordarle a Clara Brugada que los accidentes viales efectivamente se dan, pero por un mal uso del automóvil. Segundo, es lamentable que la política de Clara Brugada no sea primero los pobres, sino sea primero el coche. Eso es lo que está haciendo con esta política de estar regalando licencias con un afán recaudatorio. Ahora, maestra, ¿qué está pasando con los ciudadanos? Porque cuando se dio la noticia para 2025, bueno, pues muchos se alegraron. Entendemos que pues tener una licencia permanente evita gastos pues constantes o en determinado tiempo, pero parece ser que detrás de estas licencias permanentes no hay una conciencia ciudadana, no hay una educación en movilidad segura y bueno, queremos nuestra licencia, pero no vamos más allá sobre la seguridad de cómo caminar, de cómo conducir la bicicleta, la motocicleta, el automóvil, los camiones pesados. Quien es el responsable de garantizar nuestra seguridad vial es el gobierno de la ciudad y la política de regalar licencias es totalmente errónea. De verdad que es lamentable. Si Clara Brugada le preocupara la movilidad, mejoraría con presupuesto, que tenemos mucho presupuesto en la ciudad, las banquetas, los cruces seguros, las ciclovías, el transporte público que es tan deficiente y a lo último que habría que apostarle es el automóvil. Si tú regalas licencias, tienes un incentivo para tomar un coche aunque no lo sepas manejar bien. Entonces, lo que tendría que ser Clara Brugada, si realmente quiere mejorar la movilidad, es apostarle al transporte público. Hoy lo que estamos viendo es que le apuesta al automóvil. La única manera de reducir los tiempos de traslado es que la gente deje de usar el coche y se mueva en un transporte público. ¿Cómo le puedes pedir a un automovilista que deje de usar el coche si en el transporte público no sabes si vas a llegar vivo, como en el caso de la línea 2? No sabes si te van a asaltar o haces el doble de tiempo usando el transporte público. No le puedes poner el incentivo a un automovilista si no mejoras el transporte público. Y esto es una ridiculez. Tratar de justificar el regalo de licencias por un dinero que se supone que va a mejorar el transporte público es inadmisible. Lo único que va a hacer Clara Brugada, y vamos a verlo en un año, que va a haber un incremento en las muertes viales. Claro. Ahora, maestra, hemos visto modernización de varias líneas del metro. Incluso la 1 finalmente se terminó después de 3 años. Están desarrollando proyectos con cablebús, con estos teleféricos. Se está ampliando, en este caso, sí, por el Mundial, pero también es una obra que va a quedar. El tren ligero va a duplicar su capacidad, van a traer nuevos trenes. Ese dinero de las licencias, por ejemplo, 2025, ¿sí fue para estos proyectos o no se etiqueta directamente? Y bueno, ahí sí cabe esta expresión de una medida completamente recaudatoria. Bueno, es una medida recaudatoria porque ella justifica que con ese dinero se esté invirtiendo en transporte público. Si ella quiere invertir en transporte público, quiere mejorar la movilidad, mejor le hacemos una propuesta que incremente la tenencia y entonces que haga más caro para los automovilistas andar en coche, mejore el transporte público y entonces así vamos a tener menos tráfico. Vemos en los ejes viales, si tú te has transportado por ejemplo, si vas a Santa Fe en el RTP,
tú haces el mismo tiempo que un automovilista, o hasta más. ¿Por qué? Porque donde debería de abrir un carril confinado, no lo hay. Entonces, sí podrían hacer muchas más obras a favor de la movilidad, a favor del transporte público, y no lo hacen. Vemos que hace unas semanas se incrementó el precio del transporte público ante una demanda de los transportistas. ¿Y qué mejoras tiene el transporte público? Hay que preguntarle al usuario que diario tiene que esperar el microbús que va lleno, que va a toda velocidad, que llevan la música a todo volumen, si realmente ese peso adicional mejoró su espacio en el transporte público. Y no es cierto. El gobierno de la ciudad ha renunciado a mejorar el transporte público y lo único que está haciendo es darle una maquillada a donde lo único que quiere es recaudar más. No nos oponemos a que recaude más, nos oponemos a que recaude más a costa de la seguridad de peatones y ciclistas. Claro. Ahora, maestra, ¿qué pasa con los ciudadanos? Y hablamos de todos los peatones, de los ciclistas, motociclistas y conductores. Mencionaba hace un momento que es responsabilidad de la autoridad del Estado ejercer políticas públicas precisamente para que haya una educación en movilidad segura. ¿Qué papel juegan los ciudadanos? ¿No hay ninguna responsabilidad o sí tendríamos que interesarnos más? Claro que hay una responsabilidad, pero cuando no hay sanciones, cuando el automovilista se pasa el alto, cuando se va a exceso de velocidad, cuando no hay un policía de tránsito cerca que pueda sancionar una conducta que viole el reglamento de tránsito, pues evidentemente se garantiza la impunidad. Entonces no hay incentivos a cumplir la ley. Aquí lo que tendría que haber sí es un conocimiento pleno del reglamento de tránsito de todos los actores del que estamos en el tema de movilidad, pero segundo, que se dé un cumplimiento del reglamento de tránsito. Nos dijeron que iban a quitar las fotomultas y que las fotocívicas iban a cambiar la conducta de los automovilistas. Eso no ha sucedido, es claro que no ha sucedido. Entonces, el gran planteamiento de Clara Brugada para cambiar las conductas en materia de movilidad es regalar licencias para personas que no conocen el reglamento de tránsito para que sigan violentando algo que ni siquiera conocen. Entonces, aquí lo primero sería una autoridad que vele por el conocimiento del reglamento de tránsito y segundo, que garantice que eso suceda. Mientras los policías de tránsito no infraccionen a quien tengan que infraccionar, vamos a seguir en el caos vial que tenemos. Claro. Finalmente, maestra, ¿qué pueden hacer otros partidos como Acción Nacional, quizá en el Congreso, sí, exponiendo las problemáticas en materia de movilidad, pero específicamente donde se va a revisar este tema es en el Congreso? ¿Qué se va a hacer o no hay manera de actuar ante este tema? Claramente oponerse a este derecho, porque es un derecho el que están proponiendo para la licencia permanente. Hay muchas otras formas de recaudar y yo haría la propuesta. Bueno, ¿por qué no plantea también el incremento a la tenencia, que está subsidiada en el primer tramo? Ahí Sí. podría también recaudar más y destinarlo al transporte público. Esto simplemente es lavarse la cara, incrementar el número de muertes viales, sobre pretexto de que va a mejorar una movilidad que sigue colapsada en esta ciudad. Platicamos esta noche con la maestra Priscila Vera, y es exdiputada y también es consejera nacional y coordinadora de proyectos en el Partido Acción Nacional. Por el momento está el anuncio, licencias permanentes todavía en 2026. Maestra, gracias por estos minutos para Mega Noticias. Gracias a ti. Buena noche.